de los concejales a izar la bandera. El primer proyecto en la hora del día es el proyecto mediante el cual se fija la nueva tarifaria correspondiente al servicio de transporte bajo la modalidad de taxis y remis. En primera lectura, concejales, tiene la palabra. Silvina. Bueno, ¿no? Pedimos que pase a segunda lectura. Teníamos entendido que había... Sí, hay un pedido que esto lo ponen en consideración. Ingresó ayer, después de haber recibido este mail, con consideración una nota presentada por el sector. Ustedes analizarán ahí más tiene que ver con lo que hemos hablado en la comisión. Ahí va. Señor presidente, solicito un cuarto intermedio para que podamos conversarlo con él. Sí. Hacemos un cuarto intermedio entonces. Levantamos el cuarto intermedio. Concejales, tienen la palabra. Silvina. Bueno, señor presidente, nuestro bloque propone que este proyecto vuelva nuevamente a comisión para ser trabajado el miércoles junto con los agencieros. Una forma de poder de alguna manera y ver cómo acompañar esto que se conversó en la comisión anterior de tratar de igualar la tarifa de los remis de Calera a lo de Córdoba, pero bueno, ver en qué condiciones. Presidente, si cualquiera de nosotros presenta un proyecto después de haber estado el martes, no lo tiene en consideración la presidencia. Usted no tiene en consideración nunca ningún proyecto en base a poder tarde. Los remiseros trajeron a hacer una nota fuera de término y sin embargo no lo ponemos ni en consideración, porque con nosotros un proyecto fuera de término ponemos en consideración una nota, votemos a ver si la vamos a tratar, y acá ni la votaron, llamaste cuarto intermedio. A ver, no se puede. Directamente no se puede. Nosotros vamos a continuar con primera lectura, estamos en primera lectura y tenemos que continuar el proyecto. Después, si lo quieren modificar, lo modificamos. Está fuera de término, esto no tiene ni validez de nada. Aparte, no están pidiendo nada, lo que están hablando es que por la inflación, que para fin de año se no va a conseguir, no están pidiendo nada. Están diciendo que posiblemente. Dice, contexto de la conversación extraordinaria, o sea, están pidiendo porque posiblemente suben en Córdoba. Nosotros tenemos que continuar. Y primero, no pusieron en consideración esto, que encima está fuera de término. Esto no tienen que ni tratar, ni llamar al corte intermedio. Tenemos que ir con la segunda. Gracias, señor. Carlos. Sí, en la misma línea, señor presidente, nos parece inconducente. Digo, acá hay dos cosas. Uno, el pedido, el reclamo, que va de la mano de lo que hablamos en el último trabajo de comisión. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Modificar el proyecto y adecuarlo al pedido que se hizo y a lo que en su momento habíamos consensuado entre todos, que era
que haya una equiparación de tarifas previo paso por el Consejo Deliberante, obviamente, para que esto no sea un constante ida y vuelta. Lo que nos parece a nosotros, también coincidimos, en que es inconducente una nota presentada por las agencias, en este caso, o por quien sea, un día antes de la sesión, no puede de ninguna manera modificar la orden del día de la sesión del Consejo Deliberante de una ciudad. No está dentro de lo que son los términos del reglamento interno. Mínimamente se tendría que haber puesto en consideración para ver si se trataba la nota, pero ni siquiera eso se podría haber hecho, porque no corresponde, porque el reglamento interno es muy claro, no recuerdo ahora el artículo, cuando dice cuánto tiempo antes se debe presentar y quiénes tienen que presentarlos. ¿Quiénes son los que lo pueden presentar? Los concejales, no en este caso un grupo de agencias o quien fuere. No es de legitimar lo que está pasando acá. En ese sentido, simplemente esto, respetemos el reglamento interno porque es lo que nos ordena a todos, señor presidente. En todo caso, lo que se podría haber hecho, me parece a mí, es, si esto tiene doble lectura, que durante la audiencia, con el tiempo que corresponde, como estipula el reglamento interno, en realidad 8102, presenten una nota con las modificaciones pertinentes, se trabaja en comisión y después en todo caso se hacen las modificaciones en el camino. Digo, la cuestión legal está bien resuelta. Lo que hay que hacer es respetarla. El pedido de incremento del proyecto que sí está en la orden del día que íbamos a tratar, que estamos tratando, que es el primero, fue solicitado por los agencieros. Ingresa esta nota donde los agencieros solicitan la demora de la actualización de la tarifa. Claramente hay dos opciones. Bueno, si no queremos que vuelva este proyecto, no les parece que vuelva este proyecto a comisión, se votará por la primera lectura y nuestro bloque no va a acompañar ese proyecto porque este pedido el pedido de aumento viene por parte de los agencieros, que son quienes ahora nos están pidiendo que demoremos esta actualización. Hubo un compromiso en la comisión anterior donde dijimos que íbamos a equiparar, todos estuvimos de acuerdo en que íbamos a equiparar o tratar de equiparar por lo menos el valor de la tarifa del remis de La Calera ante la ciudad de Córdoba. Entonces, bueno, en ese compromiso a nosotros sí nos parece pertinente poder volver a sentarnos con ellos a discutirlo. Y tampoco, que es algo que estuvimos conversando recién en el cuarto intermedio, nos parece que llevemos un proyecto a audiencia pública para después ser modificado. O sea, si hay un proyecto, lo vamos a llevar a la audiencia pública en todos los términos y condiciones que después va a ser aprobado. Muy bien. Presidente, estamos todos de acuerdo con el aumento, estamos todos de acuerdo que el pedido fue de los quiniceros y que lo vamos a acompañar. Todos que dijimos que sí en la comisión. Lo que digo, si hay un proceso, hay que terminarlo. Y después si tenemos que hacer otro aumento, porque en Córdoba supuestamente dice que va a aumentar. Bueno, lo equiparamos. Pero eso tenemos que continuar el proceso, no podemos volver para atrás. Estamos en segunda lectura. Y aparte no podemos llevar una nota que representa fuera de término, no está en consideración. Estamos en primera lectura. Primera lectura y digo, vamos a hablar ahora. Hay que seguir el proceso. También de decirlo de proyectos que ingresan el Consejo y que tienen un cierto recorrido, y en este caso no están modificando para nada en el día, que hay una nueva circunstancia que varía una ordenanza que vamos a tratar. Y eso quiere decir, bueno, que alguien se ha ido a buscar el tiempo total. Si después tenemos el proceso, tenemos que volver a dar. Es una nota, no es un proyecto, una nota que presenta uno lo interesa, que ya habíamos acordado que debemos hacer lugar y cambia la situación. Entonces, ¿por qué está mal presentarlo en la primera lectura? Para que usted pueda tener un panorama, siempre se tiene que no tener el panorama amplio. Ahora tener el panorama amplio, no es que vamos a tratar o vamos a cambiar el orden del día. Estamos presentando una circunstancia que varía la cuestión que estamos tratando. Yo no sé cuál sería digamos, la complicación de incluirla. Eso Está fuera de término más de un proyecto, si una nota. De hecho, están tomando la nota, están pidiendo corte. Está bien, pero digo, a ver, ¿qué tiene malo tener el proceso? Como habíamos acordado en la comisión, todos los bloques, aprobar, no perder tiempo.
che, aumentamos el 45, 40, lo que no me acuerdo, y después si hay que equiparar con el 20% más o el 30% más, hacemos otra. Siempre son dos formas distintas de llegar al mismo lugar, pero no es que fuera tan ni nada, es una nota que presentan uno de los interesados y que está bueno que usted le conozca para saber lo que Pero aparte están diciendo que posiblemente en Córdoba aumente, todavía en Córdoba no va a aumentar nada. Ni se probó nada, o sea, ni se trató, lo están teniendo por un supuesto. Terminemos el proceso, le demos el aumento que pidieron ahora todos, en comisión pusimos de acuerdo todos los bloques, y después modifiquemos en el caso que Córdoba aumente. Todavía no aumentaron nada todavía. ¿Por qué no pedimos otro cuarto intermedio y podemos charlarlo acá? Porque creo que hay sentido común en las dos propuestas para ver si podemos llegar a un acuerdo, si es posible, para hacer un diálogo más sencillo, señor presidente. Pasemos al cuarto intermedio. Vale. Bueno, levantamos el cuarto intermedio. Concejales tienen la palabra. Entonces la moción sería, de acuerdo a lo que hemos conversado, que este proyecto vuelva a comisión y bueno, se ha trabajado en comisión con los agencieros y pensar en este nuevo aumento cuando sea el aumento de los remis. ¿De acuerdo? Vamos a acompañar la moción, lo que hemos consensuado, señor presidente, dejando en acta que consideramos desde nuestro bloque que había un error procedimental en lo que tiene que ver en esto de elevar una nota. Nos parece apropiado y siempre es válido para el trabajo de un consejo deliberante respetar lo que es la ley 8102, los procesos que marca, el reglamento interno. Sin ir más lejos, desde nuestro bloque hemos presentado notas solicitando copias de actas, solicitando ordenancias viejas, y hay algunas de esas notas que a la fecha han pasado 1 o 2 años y todavía no hemos logrado ni siquiera que nos respondan. Entonces, en ese sentido, cuando se cumplen los protocolos, los procedimientos, que para eso están, las cosas siempre se hacen más sencillas. Pero bueno, vamos a acompañar porque hay sentido común en el pedido, señor presidente. Muchas gracias. Para que el proyecto vuelva a la comisión, por afirmativo. Proyecto número 2 es el repudio sobre el intento de asesinato del vicepresidente de la Nación. Consejera, tiene palabras. Silvina. Bueno, como lo hemos trabajado en comisión, señor presidente, le pedimos a todos los concejales que acompañen el repudio al atentado sufrido por la vicepresidenta, en cuanto consideramos que es un atentado contra las instituciones del orden democrático. Vamos a acompañar el repudio sin lugar a dudas por la investidura, por lo que significa, y si bien no está expresado en los fundamentos y es algo que puede leer el anexo, no acompañar este repudio por el hecho en sí, porque la violencia siempre engendra más violencia, porque es un atentado contra un cargo electo. Pensamos nosotros que de ninguna manera esto signifique, o puede significar, o pueda ser interpretado como digamos, como un acompañamiento a ciertos elementos que vienen por detrás de la situación que se viene generando. En el marco de una fuerte denuncia penal por enriquecimiento ilícito por parte de la vicepresidenta de la Nación en la causa de vialidad, que es considerada una de las causas de corrupción más grandes en la historia del país. Escuchamos incluso hasta un senador hablar de que por la paz social había que terminar con este proceso judicial, y nosotros estamos totalmente en desacuerdo con eso. De ninguna manera una cosa se puede mezclar con la otra. Es la justicia la que tiene que seguir el paso de manera independiente, sin feriados en el medio que terminan atentando contra el normal funcionamiento del país, sin manifestaciones en contra de la justicia, sin intentos de coartar lo que es un poder independiente. Las dos causas tienen que seguir, por el atentado y también por el enriquecimiento ilícito, que no es la primera que tiene la vicepresidenta y el partido que está en el gobierno, señor presidente. Dicho esto y la declaración, vamos a acompañar el repudio de esa parte. Muy bien.
entonces por afirmativo. Proyecto número 3 en orden del día. Pedido de informe en relación a las usurpaciones en Loma de la Cruz. Concejal, tiene la palabra. Fernando. Señor presidente, frente a los hechos del domingo pasado de público conocimiento, donde un grupo de 30 familias intentaron usurpar la loma en la zona donde está la cruz, nosotros lo que hemos optado como bloque, en primera instancia, es obviamente repudiar enérgicamente cualquier ilícito, en este caso la usurpación, que es un delito, pero no lo hacemos solamente en base a lo que pasó este domingo. Nosotros hemos ingresado pedido de informe sobre la situación, sin ir más lejos, hace un par de meses, que tenían que ver con el programa de urbanización que se está llevando adelante hace un par de años en el barrio Loma de la Cruz. Ese pedido de informe buscaba conocer el plan de ejecución, los montos, las obras que se estaban haciendo. Entendemos que es plata que viene de afuera, no del municipio, pero que de alguna manera también ejecuta el municipio. Muchos de los elementos en este plan de ejecución, que viene desde hace varios años, no los conocemos. No los conocemos nosotros, no los conoce la gente. Siempre están detrás de ese manto de duda en que no debería existir en un Estado democrático. Incluso es imposible acceder a partir de nuestro Tribunal de Cuentas, ya que lo que se pasa al tribunal es escaso, el tribunal no está sesionando, algo que venimos solicitando desde el primer día que ingresamos. Al no haber sesión, un montón de órdenes de pago no pasan. El portal de transparencia, mes a mes, cuando no está caído, le van quitando elementos para que se pueda ejercer el control. Entonces nos queda a nosotros el elemento del pedido de informe. Y el tema de las usurpaciones no es nuevo. Todos saben muy bien que hace más de 20 años en Calera las usurpaciones son moneda corriente. Y a nosotros nos preocupa justamente que cuando traemos el tema acá, siempre se rechazan los pedidos, no se aprueban. Entonces todo esto termina quedando en el aire y ocurren cosas como estas. Hay muchas consideraciones o cuestiones a tener en cuenta en lo que ha pasado en la Loma de la Cruz, porque tenemos entendido que se ha avanzado en una resolución, por eso el pedido de informe también, pero han quedado elementos en el camino. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con las 10 familias que han usurpado del otro lado de la loma, en la falda de lo que es el futuro programa Lo Tengo? Eso a la fecha no sabemos cuáles son las medidas que se han tomado. Por eso las preguntas que hacemos en el pedido de informe, que tiene que ver con, en primera instancia, las acciones que está tomando el municipio. Es el municipio el que tiene que tomar las acciones, porque es el dueño de la tierra. En su momento nosotros intentamos hacer denuncias penales por las usurpaciones y de la justicia no las toman justamente porque no somos dueños. Tiene que ser el municipio, que tiene la posesión de las tierras de todos, quien debe accionar. Nos sorprende enormemente el énfasis con que se sale ahora, cuando hace 20 años que hay usurpaciones, cuando la loma se viene usurpando hace por lo menos 15 años. Todas las semanas llegan familias y se van asentando en territorios en la ciudad de La Calera. Y no solamente en Loma de la Cruz, vivo en Cuesta Colorada y hay usurpaciones. Ocurre en el Diquecito, en Villa El Diquecito, al frente del kilómetro 11, en la zona de Calpiván, en el mismo Dumesnil. Es como que Calera se conoce a nivel provincia que es tierra fértil para las usurpaciones. Y el principal responsable de las usurpaciones, señor presidente, es el intendente. ¿Por qué? Porque el intendente es el custodio de las tierras que tiene el municipio, porque es el dueño. Y la justicia no actúa en la medida que el intendente no presenta denuncias penales o no presenta requerimientos a la justicia. Entonces, otra de las preguntas tiene que ver con esto. A la fecha, el intendente, ¿cuántas veces
veces ha ido a la justicia para frenar las usurpaciones? ¿O solamente ahora se monta todo un gran operativo que hasta suena a obra de teatro por el tema este que ha tomado Estado provincial? ¿Qué pasó con las usurpaciones en el mismo lugar de los años anteriores? ¿Qué hizo el intendente Facundo Rufey durante los, no sé si son 8, no lo he podido comprobar, pero varios años que fue el asesor letrado o uno de los asesores letrados del primo de Rodrigo Rufey, porque justamente una de las misiones del asesor letrado es trabajar estas cuestiones? Entonces, si el ex intendente no hizo nada, ¿por qué el actual intendente, siendo asesor letrado, tampoco hizo nada? Entonces nosotros necesitamos conocer cuáles son las acciones que se tomaron antes para que esto no quede simplemente en una puesta en escena. Ojalá se tomen resoluciones firmes. Nosotros, en los fundamentos, señor presidente, y que los voy a explicar para que nos acompañen, ha habido consenso en comisión, así que seguramente también lo van a acompañar ahora. Planteamos que la cuestión de las usurpaciones, si bien es un delito y está clarísimo, con todo el peso de la ley hay que evitarlas porque se atenta contra la propiedad privada, que es también un derecho garantizado en la Constitución, se producen muchas veces porque existen familias desesperadas frente a una desatención del Estado, nacional, provincial y municipal. Faltan programas habitacionales. Está clarísimo que no alcanza con la urbanización de Loma del Cruz. Estaba destinado a otra cosa, se usurpó y ahora se urbaniza. Siempre el municipio va por detrás. Es como que si tuviese planificado de esa forma. Cuando en realidad lo que hay que hacer es llegar antes al problema. La única vez que vimos que se intentó paliar esta situación fue con el programa Lo Tengo provincial y Mi Terreno, Mi Casa municipal. Y hace 6 años que no se entregan y vamos a ir por el 7º. Entonces, ¿qué lee la gente que también tiene derecho a una vivienda? Que en una Argentina despoblada tiene derecho a un pedazo de tierra. Y si voy por derecha, tengo que esperar 7 años. En cambio, si usurpo, después vienen funcionarios municipales y provinciales, me dan 20.000 pesos, un par de chapas y me vuelvo a mi casa. Y el que no usurpó resulta siendo el tonto de la película. O el que pagó en su momento, a fecha actualizada, 400.000 pesos por un lote que vendió el auto, sacó un préstamo, termina siendo el pagote de la película. Si el Estado no instrumenta programas para garantizar los derechos constitucionales, pasan estas cosas. Esto no quiere decir de ninguna manera que se justifique. Hay que terminar de raíz con las usurpaciones. El pedido también que va el sentido de este pedido de informe y los otros que hemos realizado es este: que el intendente se ponga los pantalones, no para la televisión, sino que realmente termine con las usurpaciones en la calle. Los responsables acá son los que quieren usurpar, pero también hay una intendencia que no da respuestas. La responsabilidad es compartida, señor presidente. Por todo esto y para poder conocer detalles de lo que se viene haciendo, para que la gente pueda conocer detalles, es que solicitamos al cuerpo que acompañe este pedido. Muchas gracias, señor presidente. Nuestro bloque va a acompañar el pedido de informe. Los 4 puntos hacen referencia a las usurpaciones en Loma de la Cruz, parcela 1, manzana 1, bueno, está especificado dentro del pedido de informe. Lo único que sí acompañamos el pedido de informe, no algunos términos de lo expuesto, de ninguna manera nos hacemos eco de eso, entre ellos que no se sesiona en el Tribunal de Cuentas. No es la primera vez que es dicho acá y por eso uno se ha tomado la atribución de preguntar. El Tribunal de Cuentas se constituye en sesión todos los días, más allá de que los tribunos todos vayan o no vayan a las sesiones en las que se constituyen. Por lo menos sesionan son 3 personas los tribunos de cuenta, con 2 personas tienen quórum y sesionan.
habrá que ver qué pasa con el tercer tribuno que no asiste, que no es del oficialismo. Y en relación a las usurpaciones, a lo que se dice del intendente ha puesto este tema en la justicia. Justamente hay un control de parte del Ejecutivo, que es quien ha detectado estas usurpaciones y ha hecho la correspondiente denuncia en la justicia. De todos modos, para clarificar la situación, sí nos parece pertinente acompañar el pedido, no los términos que se mencionan. Señor presidente, si bien no va directamente el tema, simplemente una aclaración con respecto al tema de usurpaciones. Nosotros incluso acá adjuntamos los pedidos de informes anteriores, notas de los vecinos dirigidas directamente al intendente, por medios no formales, ¿no? A través de mails, WhatsApp, una nota incluso ingresada por un vecino por mesa de entrada, amparándose en el derecho a la información pública, el acceso a la información pública. Esto no fue noticia del intendente, esto lo conoce todo el mundo, y hay papeles que demuestran de que hace años que se viene solicitando enfáticamente al intendente que interfiere. Incluso el punto número 3, que se pregunta si se ha instruido a la Dirección de Usurpaciones para que tome acciones, tiene que ver porque muchos de los vecinos que fueron a hablar a la municipalidad fueron sacados en muy malos términos, incluso amenazas por parte del director de usurpaciones. Y yo puedo dar fe porque le tuvimos que meter nosotros una denuncia penal cuando vimos que el director de usurpaciones, a una cuadra de casa, en vez de estar evitando usurpaciones, que imaginamos, para eso está creada esta dirección, estaba entregando bolsones con una camioneta de la municipalidad a una puntera del barrio. Y tuvimos que meter una denuncia penal porque nos intentaron robar el celular, está filmado todo, y nos amenazaron, para variar. Entonces, cuando varios vecinos nos comentaron a nosotros de que iban insistentemente a la municipalidad a hablar con este director de usurpaciones porque estaban usurpando la loma al frente de la casa, y que ellos pagan impuestos y que tienen el título de propiedad, de manera violenta los sacaban de la municipalidad. Entonces hay una cuestión de fondo acá que va más allá de quién. El intendente sabe de esto de siempre, todos lo saben. ¿Sí? No es que se notició y por eso tomó cartas en el asunto. Y si me permite lo que dije al principio, señor presidente, que no iba a salir del tema, también aclarar lo que dice la propiamente con respecto al Tribunal de Cuentas. La 8102 es muy clara cuando habla de en qué consiste una sesión. El Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de La Calera no sesiona, simplemente los tribunales van. Una sesión es esto que estamos haciendo, señor presidente. Se establece un día particular, tiene que haber un acta de sesión, se tiene que dar inicio, como está haciendo la secretaria, tomar nota de todo lo que se habla, de todo lo que se trabaja, se toman resoluciones, se firman en el caso los DUE y luego se da por terminar la sesión. ¿Que pueden establecer sesionar todos los días? Sí, pero con este protocolo, y eso no se hace, no existe. Entonces lleva a un mal funcionamiento del Tribunal de Cuentas, empezando porque no hay un reglamento interno, que desde la oposición hemos acercado un reglamento interno, se ha trabajado ese reglamento interno y a la fecha, casi 3 años, no pasa nada. Pero una aclaración, le agradezco, señor presidente, por permitirme. Damos votación entonces por afirmativo. Número 4, informe en relación a los pedidos. Sofía. Buenos días, señor presidente. Bueno, este pedido de informe, en el cual se pretende conocer a cuánto ascienden las remuneraciones tanto del intendente, Facundo Cucaí, como de toda la planta política que pertenece al Ejecutivo Municipal, toda la nómina completa, se fundamenta en la necesidad de poder conocer cuáles son los números reales. Debido a que si bien nosotros, por la ley 8102, como atribución
institución tenemos la facultad de fijar las remuneraciones tanto del intendente como de los empleados y de toda la planta política de todos los funcionarios. Lo cierto es que cuando llegan los proyectos de ordenanza a este Consejo Deliberante para poder tratar lo que son los incrementos salariales, no viene acompañado de anexos donde se detalle o se desagregue los sueldos a los cuales se les van a aplicar luego esos incrementos salariales. Es decir, que nosotros, nuestro bloque considera que hay un incumplimiento del principio de desagregación en todo lo que tiene que ver con esa cuestión. Ni siquiera nuestro Tribunal de Cuentas tiene acceso a esa información, dado que los RUE siempre vienen, digamos, generalizados, no detallados, entonces tampoco podemos obtener la información precisa sobre a cuánto ascienden esos sueldos, tanto del intendente como de los funcionarios, ni siquiera tampoco de los empleados municipales. Por esta razón es que nosotros pedimos al resto de los concejales que aprueben este pedido de informe para poder tener a mano esa información que a nosotros nos sirve. Así que solicito que se apruebe. Llamo a votación entonces por afirmativo. Proyecto número 5, pedido de informe en relación al control de niños sanos entre turnos de dispensarios. Trabajamos, señor presidente, un poco en comisión el tema salud. Nosotros le comentábamos al resto de los bloques que, como encuentro vecinal, junto a un equipo de médicos, hemos salido a relevar los dispensarios de la ciudad. Nos hemos encontrado con realidades dispersas, en algunos casos muy buenos comentarios y en otros un alto grado de disconformidad. Frente a esto y el objetivo de visitar los dispensarios, entrevistar a los vecinos incluso de la zona, los que están atendiendo, es que vamos a elevar una serie de pedidos de informe y proyectos para intentar desde nuestro lugar ayudar o aportar lo que podamos con nuestros equipos a mejorar el sistema de atención primaria municipal, que es justamente la red de dispensarios. Uno de los temas más acuciantes, señor presidente, tiene que ver con los turnos. Por eso, específicamente en este caso, el pedido de informe nuestro tiene que ver con los controles médicos y los turnos que se asignan a los vecinos para controles periódicos de la niñez, que es algo muy importante, lo sabemos muy bien. Nos comentaban el equipo de médicos nuestros que es la forma justamente de prevenir a futuro problemas mayores en la etapa de la niñez. Y hemos detectado que hay inconvenientes al momento de poder sacar un turno para este control periódico. Por eso solicitamos que se indiquen cuáles son los días y horarios de atención del servicio de pediatría en cada uno de los dispensarios dependientes de la Municipalidad de La Calera, en qué dispensarios no hay atención en pediatría y por qué. Este punto en particular, si bien nosotros tenemos la cartilla en donde se informa cada dispensario, el teléfono y las especialidades, cuando fuimos nos hemos encontrado que en varios dispensarios en donde sí había atención de pediatría, o no hay médico o se dan pocos turnos. Una de las quejas más comunes ha sido esa. Quizás nosotros pensábamos que estaba atado a lo que eran los bajos salarios que se paga el personal de salud. La realidad es que este problema, que también está en los empleados municipales, aparentemente termina acarreando este otro, que hay pocos turnos o hay dispensarios que deberían prestar el servicio de pediatría y no lo están prestando porque no hay profesionales. Por eso la pregunta siguiente, que tiene que ver con la cantidad de turnos y la modalidad con que se asigna en el área de pediatría. Específicamente preguntamos en 2 dispensarios, que es donde hemos detectado la mayoría de los problemas. Y también preguntamos la relación contractual del personal. Nos hemos entrevistado con muchos
médicos que están en los dispensarios. Sabemos que hay una alta rotación por los bajísimos salarios y eso repercute en la atención primaria. Hay un tema particular que nosotros incluimos, por eso la pregunta de la modalidad, que tiene que ver con lo del turnero. La mayor queja y generalizada tiene que ver con los turnos. Los vecinos tienen que ir a las 4, 5, 6 de la mañana a hacer cola durante varias horas para que cuando abra el dispensario le den un turno. Nadie sabe cuántos turnos se dan, es decir, que si hay 20 personas y ese día entregan 10, hay 10 personas que hicieron 2 o 3 horas de cola al inicio, y los que logran el turno no son atendidos inmediatamente. Hiciste cola durante varias horas para que te den un turno, entonces tenés que volverte a tu casa y volver en el horario que te lo han dado. En el siglo XXI y con las herramientas que tenemos, señor presidente, no facilitar una herramienta a nivel municipal para evitar esta pérdida de tiempo, colas en donde mamás van con los niños en brazos y a veces llegan y no tienen turno, hacerlos faltar en ocasiones al colegio de vicio, es un sinsentido. Por eso en los fundamentos recordamos, y lo vuelvo a hacer, de que en orden del día, en sesión, sigue un proyecto que nosotros presentamos para avanzar en un turnero digital. La municipalidad ha avanzado en el tema de digitalización, lo cual aplaudimos. Tranquilamente y de manera muy sencilla. Además tenemos gente que ya ha diseñado un proyecto y un software para que a través del celular uno pueda poner un turno y bueno, ya puede planificar su semana. Es un sinsentido no tenerlo. También el sentido de este proyecto es volver a poner en tela nuestro producto que semana a semana levantamos y que bueno, últimamente ni siquiera es considerado en la orden del día y no entendemos por qué. Un turnero digital aplacaría o terminaría con uno de los grandes problemas o grandes quejas, con razón, tienen los vecinos. Después vienen otros temas que son más profundos y más complejos, que en el futuro presentaremos pedidos y algunos proyectos también para intentar acercar soluciones. Bueno, por todo esto, señor presidente, solicitamos que acompañen el proyecto. Silvina. Bueno, primero decir que vamos a acompañar también este pedido de informe, pero hacer un aporte que nos parece importante, y es que todos los años la población escolar, en el momento de la inscripción, tiene que presentar en las escuelas el CUS. Para quienes no saben lo que es el CUS, es el Certificado Único de Salud. Una población escolar que arranca a partir de los 3 años, en algunos casos con las salas de 3, en otros con las salas de 4 y de manera obligatoria ya con la sala de 5. Quiere decir que un gran porcentaje, acá estábamos hablando del control de médicos de niños sanos, el gran porcentaje de la población infantil y adolescente de nuestra ciudad se realiza el control de niños sanos a comienzo del ciclo lectivo, donde quienes estamos en educación sabemos que los dispensarios organizan y la Secretaría de Salud organizan un operativo para poder cumplimentar con el control de niños sanos que están en edad escolar todos los años. O sea que nos estaría quedando fuera de esto un porcentaje de población de 0 a 3 años. Digo para poner en perspectiva también que no es que no haya atención a niños sanos, porque es obligatorio para el ingreso a la escolaridad y se realiza todos los años. Dicho esto, bueno, es nuestra intención acompañar el pedido de informe también. Muy bien. Es muy atinado lo que comenta la concejal, es real. Lo conozco, incluso porque yo sigo en el sistema, yo tengo 21 años en el sistema educativo, incluso los primeros años míos fue de preceptor, y una de las tareas que me tocaba, señor presidente, era que en el legajo de cada alumno cuando ingresan esté este certificado médico. Y era siempre un problema porque se creaba un cuello de botella. Todos querían ir, todos tenían que tener el certificado, y claro, evidentemente no se daba abasto. Va un poco más allá lo del pedido,
porque si bien aquello también genera un problema, este pedido y este problema lo hemos notado en el resto del año. El certificado que se presenta, que es bastante completo en los colegios, es para esa época, es como una foto de la época. Los controles periódicos van hacia adelante, y principalmente sobre los niños hasta 3 años, ¿sí? Porque es la parte donde mayor cantidad de estudios médicos se realizan por el tema de las vacunas. Bueno, además los papás siempre se preocupan cuando el niño es bebé y frente a cualquier cosa generalmente van al dispensario. Entonces ahí es donde apuntaba el pedido de informe. El problema lo hemos detectado incluso en ese sector y realmente nos preocupa. Quizás el año que viene, cuando sea la época de clases, que ahí también llueven las críticas, es donde se debería reforzar nuevamente el sistema. Hay una realidad también, muchos papás cuando llega esa época van el último día a última hora y quieren que los atiendan, entonces las colas son de 5 cuadras, también conocemos eso y se termina saturando el sistema. Pero bueno, el pedido sobre todo apuntaba a eso. Así que bueno, sí, avancemos. De ninguna manera lo que dije es para desestimar el pedido de informe. De todos modos, por el conocimiento que tengo dentro del sistema educativo de la ciudad de La Calera, que no son 32 años, debo decir que se organiza a comienzo de año un operativo que no implica 5 cuadras de cola, por lo menos en nuestra ciudad, no sé en otras ciudades, pero no implica eso, tengo el conocimiento. Y como mamá también puedo decir, y la doctora calculo que puede decir si me equivoco o no en esto, el control de niños sanos de 0 a 1 año se hace de manera mensual. El control de niños sanos de un año en adelante se hace de manera anual, por lo cual esto que aporto del CUS es un control anual que es el que se debe hacer. Cuando un niño está sano se hace un control anual y después sí se busca atención médica ante una enfermedad. Pero bueno, nada, era solamente para agregar un dato, pero vamos a acompañar este pedido y no fue para desestimar las preocupaciones que pueda tener el bloque de la oposición. Votación entonces por afirmativo. Gracias, concejales. Gracias, concejales. Gracias.